Bien, este es el ejercicio número 6 y esta es la dinámica de esta es la forma del circuito. Nos piden los voltajes en el punto A, que es este, con respecto a tierra, en el punto B con respecto a tierra, en el punto C con respecto a tierra. Y nos piden los voltajes del punto A al punto B, o sea, de este punto a este punto. Y nos piden de B a C y nos piden de C a A. Vamos a determinar esos valores. Para eso, pues tenemos que recordar primero que tenemos que localizar las mallas. Y las mallas que tenemos es 1, 2, 3 para el asunto de las ecuaciones. Aunque hay más mallas, son las que vamos a considerar. Y la circulación de la corriente es del más al menos en el sentido convencional y le vamos a poner corriente 1. Para esta otra tendríamos nosotros la circulación de la corriente, que sería corriente número 2. Y para esta otra la circulación sería así y sería la corriente número 3. Ahora vamos a poner las polaridades. Las polaridades, vamos a verlas. Es más, menos, más, menos, más, menos y más, menos. Y para esta, bueno, pues sería más, menos, más, menos. Y para esta otra sería más, menos, más, menos. Ahí tenemos ya las polaridades. Ahora vamos a sacar las ecuaciones. Me voy a ir un poquito más rápido. Para sacar las ecuaciones. Primero vamos a sumar todas las cantidades numéricas que tenemos por esta parte, que están en azul, que serían 12, 4, 10 y 4, que son 28, son 30. Entonces sería menos 30 y 1. Así nos va a quedar la corriente I1. Para la corriente I2, pues esta es la única que se atraviesa, sería un menos 4 corriente I2. Para la corriente I3 también participa, pero es de subida. Vean que es de subida, entonces sería más 10 corriente 3. Esto es igual al voltaje que participa, que en esto son 120, pero que al pasarlo para allá sería menos 120. Y ya tenemos la ecuación resumida de la malla número 1. Vámonos con la malla número 2, que es esta. Sumamos los valores en azul, que son simplemente 12. Entonces, como estamos hablando de la corriente 2, sería menos 12 corriente 2. Para la corriente 1, tenemos nada más esta. Como estamos circulando así, sería una caída. Corriente 1 menos 4 corriente 1. Y para la corriente 3, aquí en esta malla no participa, así que más 0 corriente 3. Y el voltaje que participó son 50, pero ese 50 al pasarlo para allá pasa como menos 50. Y ya tenemos entonces aquí la ecuación 2 resumida de la malla número 2. Nos vamos con la malla número 3. Para la malla número 3, repito, las corrientes 13 van a ser este y este, que serían 12. 12 por corriente 3, menos 12 corriente 3. Para corriente 1 es esta nada más, pero está de subida, entonces sería 10 corriente 1. Y para corriente 12 no participa, entonces no hay corriente 12. Esto es igual a 50, pero al pasarlo para allá queda como menos 50. Ya tenemos aquí las tres ecuaciones. Y ahora damos solución al sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver por calculadora. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Dice que son tres incógnitas y vamos a vaciar la información. Primero es menos 30, metemos menos 30, menos 4, luego el 10 y luego el menos 120. Ya tenemos la primera ecuación adentro. Vamos con la siguiente, menos 4, menos 12, 0 y menos 50 para la segunda ecuación. Y para la tercera el 10, 0, menos 12 y menos 50. Y ya tenemos todos los datos dentro, entonces ya tenemos incluso los valores. Tenemos que para la corriente 1 es igual a 7.13 amperes. Para la corriente 2 nos dice que es igual a 1.78 amperes. Para la corriente 3 es igual a
10.1 amperes. Ya tenemos entonces las corrientes. Como ya tenemos las corrientes, pues ya sabemos cuánta corriente pasa por aquí, cuánta corriente pasa por aquí, cuánta corriente pasa por aquí. Ahora lo que vamos a necesitar es calcular los voltajes. Si quiero calcular el voltaje en este punto, el voltaje sería igual a resistencia por intensidad. Resistencia 12 por la intensidad, que es la I1, 7.13. 7.13. Entonces el voltaje en esa resistencia, de acuerdo a lo que ahorita tenemos, sería 12 por 7.13, nos da un valor de 85.56. 85.56 voltios es lo que tenemos aquí. Y ahora el voltaje en este punto sería voltaje es igual a resistencia, que es 8, por la corriente, que es la corriente 2, 1.78. Entonces aquí tenemos 8 por 1.78, te da un valor de 14.24 de volt, es lo que tenemos ahí. 8 por 1.78. Sí. Y luego nos vamos con esta resistencia. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente, que es la corriente 3, 10.1. Entonces son 20.2 lo que tenemos ahí. Y lo que nos hace falta calcular es el voltaje en este punto también. Voltaje es igual a resistencia 4 por la corriente, que es 7.13. Y tenemos que es 7.13 por 4, nos da un valor de 28.52 de volt. Ya tenemos todos los voltajes necesarios para poder calcular lo que se nos pide. Ahora bien, vamos a ver. Voltaje en A. ¿Cuánto es el voltaje en A? ¿Cuánto voltaje hay aquí con respecto a tierra? ¿Cuánto? Pues 120. Ese ni necesitamos calcularlo, 120 volts. ¿Cuánto voltaje hay en B? El voltaje en B es el voltaje que hay de este punto a este punto, de este punto a este punto. Vamos a verlo. Si se fijan ustedes, aquí es un voltaje en donde el positivo está hacia arriba, un voltaje donde el positivo está hacia arriba. Entonces quiere decir que el voltaje del punto B va a ser igual al voltaje que existe aquí más aquí. O sea, ¿cuánto voltaje hay aquí? Bueno, pues vean cómo es menos más, o sea, se suman. Sería 28.58 más el voltaje de aquí, que son 20.2. Entonces tenemos nosotros 48.78. 48.78 voltios, según lo que observamos ahí. Bien. Ahora vamos con el voltaje en C. El voltaje en C va a ser igual de este punto a este punto. ¿Cuántos voltios hay? Pues directamente 28.52. 28.52 de voltios. Por lo que alcanzamos a apreciar que la respuesta, esta está bien, esta está bien y esta también está bien. Nos vamos ahora con los voltajes del punto. Dice voltaje del punto A al punto B. Nos están pidiendo el voltaje desde aquí hasta aquí. Pero fíjense que aquí, si se fijan ustedes, este voltaje es más, menos, menos, más. Entonces estos dos voltajes se van a restar. Pero ¿cuál es el mayor? Pues este. Entonces quiere decir que va a ser 85.56 es el positivo, menos este, menos 14.24. Entonces este resultado que tenemos aquí de 85.56 menos 14.24 nos arroja un valor de 71.32 de volt. Ahora vamos a ver el voltaje, dice, de BC, voltaje BAC. Ese voltaje de BAC, nos están pidiendo este voltaje de BAC. ¿Cuánto es? 20.2 directamente. Y por último nos piden el voltaje de CAA. ¿Cuánto es el voltaje de C al punto A? Pero aquí vamos a poner el positivo, ojo. Entonces este voltaje que está aquí es positivo.
y este voltaje que está acá es negativo. Entonces aquí tenemos nosotros que poner 28.52 menos los 120 que tenemos aquí. Entonces aquí le va a dar un valor negativo, que es 28.52 menos 120. Eso les da un valor de menos 91.48. Y con eso concluimos este ejercicio, que es el ejercicio número 6. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio.